90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días y bienvenidos a los desayunos de Solo Radio. Hoy lunes 4 de abril. Son muchos los temas interesantes que hablaremos a lo largo de la semana. Mañana martes es la cita habitual con nuestros políticos. Son las 8:39 y si por cualquier motivo nos tienes que abandonar, puedes escuchar la repetición más allá de las 2 de la tarde. Y si así no nos escuchas y nos escuchas en la repetición, buenas tardes. Además, si quieres escucharnos en cualquier momento, los desayunos los podrás escuchar en la página web ellinsoloradio.com. Hoy es lunes y el protagonista es el deporte ellinero. Todo el deporte ellinero en Solo Radio, Radio Marca. Te explicamos todo el deporte de la mano de José Ángel Ruiz. Pues es un placer, voy a estar con todos vosotros en esta mañana en los desayunos deportivos de Solo Radio. Hoy hablaremos de la victoria del Ellín Deportivo y del buen ritmo de la de Bellín, aunque no ganaran en su partido. Y además hablaremos del campeonato provincial de natación que se disputó en Ellín con la presencia de más de 300 atletas. Todo el deporte ellinero en Solo Radio, Radio Marca. Y vaya que la jornada 29 y la primera doméstica del grupo 1 ha dejado muchos titulares y uno de ellos es la victoria del Ellín Deportivo por 2-1 frente a la Unión Deportiva Tobarra. Los goles venían en el minuto 30 y se adelantaba el conjunto del Ellín Deportivo. Iniesta en el 30 conseguía el primer gol y muchas esperanzas para conseguir lo que al final se consiguió, la victoria por parte del Ellín. En el minuto 33, 3 minutos después, Juan Jesús Bermúdez, el 2-0, que al final pues solamente 2 goles conseguía el Ellín Deportivo, aunque pudieron ser más. Y ya en el minuto 60 se adelantaba y cogía un poco de ritmo la Unión Deportiva Tobarra y José Manuel Fernández dejaba el encuentro muy abierto
y a expensas de que se pudieran perder los 3 puntos por parte del Ellín Deportivo. Muchas tarjetas amarillas por parte del Ellín Deportivo. En el minuto 20 Galdón, en el 20 Manchado, también Francisco José Martínez en el 45, Iván Marín en el 60, en el 66 Bermúdez, en el 76 Belda, en el 85 recibía la segunda tarjeta amarilla Francisco Galdón, en el 87 Barbero y en el minuto 90 el entrenador Pedro Sáez recibía tarjeta roja directa. Y por parte de la Unión Deportiva Tobarra, 3 tarjetas amarillas, doble tarjeta amarilla de Rosendo en el 24 y en el 73, y Eloy Jiménez cerraba la tanda de tarjetas amarillas por parte del Tobarra Club de Fútbol. Y ahora es el turno de escuchar al protagonista, a los protagonistas del partido Ellín Deportivo Unión Deportiva Tobarra. En esta ocasión escuchamos al entrenador del Ellín Deportivo, a Pedro Sáez. Enhorabuena, Pedro, victoria para el Ellín frente al rival de provincial, que vamos a decir de este partido de derbi provincial, que es el Tobarra. Bueno, ya no es por el derbi, es porque nosotros tenemos mucha necesidad de puntos y la verdad que es una victoria importante para seguir ahí metiéndonos un poquito, si cabe, para que no descolgarnos y no descender fácilmente. Nosotros necesitábamos la victoria de nuestras casas, si sacamos la victoria de nuestras casas pues vamos a luchar por no descender. Entonces, más que por ser el Tobarra, porque es una victoria importante para nosotros, porque nos hace mucha falta los puntos. 2-1, resultado final, pero podía haber sido más goles a favor del Ellín. Pues la verdad es que sí, que en el primer tiempo hemos hecho una gran primera parte, donde hemos llegado muchas veces a la portería, donde hemos tenido muchos remates. Y bueno, en la segunda parte sí que ellos, como iban perdiendo 2-0, se han ido un poquito más arriba. Nosotros, con un poco más de miedo, siempre teniendo el miedo que tenemos escénico, nos han hecho el 2-1 y bueno, pues nos ha costado luego salir, pero yo creo que con los cambios se ha reforzado otro poquito el equipo, hemos estado manteniendo bien el balón y al final yo creo que ha sido una victoria meritoria y justa. Últimos minutos eternos, creo que incluso pasando y llegando 7 minutos del tiempo de descuento. Pues la verdad es que sí, es que a nosotros ya es que un minuto nos parecen 100, pero sí, la gente que lleva el tiempo, 7 minutos me parece muy excesivo, ¿no? Porque en todo momento había balones por todos los lados, no había tantas paradas y bueno, cuando vas por ahí fuera te descuentan 2 como la última vez a nosotros y nosotros aquí, pues mira, 7 minutos y luego cae un balón al terreno de juego y me expulsan a mí, que dice que la norma es esa, si no identifico, yo estaba mirando para adelante, no sé quién es, y la verdad es que los últimos minutos pues se han hecho pues eternos, la verdad es que para infarto. Sí, porque en ese momento no sabemos lo que ha pasado en el terreno de juego, desde la grada a un balón, pero bueno, eso realmente es anecdótico. Nada, pues date cuenta, dice la norma que si yo no identifico y yo voy a identificar a un hombre de la grada, es casi imposible identificar a nadie de la grada que es un balón o que golpee, pues nada, la norma dice que echan al entrenador. Me parece una putada porque bueno, yo creo que ahora nos necesita el equipo, nos necesitamos estar todos juntos y unidos y bueno, la verdad es que no dirigir un partido con lo que sufrimos, pues la verdad es que es una putada y más en Alpera, que es un sitio hostil donde los haya y bueno, será complicado. Haremos un recurso, a ver si tenemos suerte, creo, y por lo menos nos dejan dirigir el partido. Y de aquí a lo que queda de Liga, el Ellín tiene que ganar y ir a partido ganando, porque ahí está la situación. Por supuesto que sí, nosotros necesitamos ganar o ganar, es decir, nosotros los partidos de casa, en casa no podemos perder ningún punto si no queremos descender, ya sí o sí, y bueno, si sacamos algo fuera, importantísimo, pero claro, va a estar complicado, no va a estar fácil. Hoy una victoria ilusionante, porque también, como tú dices, es un rival muy cercano, que nos conocemos mucho, con jugadores que nos conocemos mucho. Yo creo que ha sido un partido limpio, de poder a poder, y que bueno, hemos tenido a lo mejor un pelín más de suerte, conocemos más el campo que ellos y bueno, hemos conseguido la victoria. ¿Y con qué jugadores contamos para el próximo partido? Bueno, prácticamente ahora mismo, hasta que no salga el partido de guerra, no sabemos, ¿no? Gardón casi seguro que será expulsado, porque le han sacado doble amarilla y no podrá jugar.
Y el resto, pues no sé, imagino que prácticamente han terminado todos, unos asfixiados, otro un poco jodido. Gaby, por ejemplo, con la pierna dolorida, no sabemos todavía cómo será el parte de guerra. Y el próximo partido es de los que hay que jugarlo. Sí, el próximo partido un rival muy directo, el Alpera, y la verdad es que es muy muy complicado, y el Alpera jugárselo al Lereles. Hoy hemos hecho nuestros deberes aquí, y bueno, pues en Alpera nos espera un rival de nuestra liga, un rival hostil, donde la gente aprieta mucho, y va a ser complicado, pero yo creo que este equipo lo va a seguir dando todo por salvar al Lellín de no descender. ¿Y el terreno de juego? El terreno de juego sigue igual, la han disfrazado, le han metido un poco de tierra, le han dejado el césped muy alto para que la gente desde arriba vea que hay algo, pero hay agujeros más que antes, y si no cortan el césped a ras, pues al final es lo que hay, un campo pues de aquella manera, muy difícil de jugar, muy difícil de competir, muy difícil de tocar el balón, y bueno, pues complicado. El que más ganas le echa, pues es el que más balones se lleva. Pues muchísimas gracias, Pedro, y ganar partido a partido. Venga, gracias a vosotros, un saludo. Y estas han sido las declaraciones de Pedro Sáez, entrenador del Ellín Deportivo. Hemos escuchado a Pedro Sáez, entrenador del Ellín Deportivo, pero también es el turno de escuchar a Alonso Roche. Buenos días. Hola, José Ángel, buenos días. Al final, menudo partido más emocionante tuvimos al final, los últimos 7 minutos, que también fueron los de descuento. Sí, la verdad es que por las circunstancias con las que se abordaba este partido, se hizo eterno, ¿no? Emocionante, el calificativo que quieras, ¿no? Ten en cuenta que los dos equipos nos jugábamos muchísimo, ¿no? Nosotros, por desgracia, pues intentar eludir el descenso, y más sabiendo de que el equipo con los que estamos peleando, pues el día de antes había ganado, como era el caso de la Alpera, ¿no? Y se nos descolgaban ya una serie de puntos importantes en caso de haber perdido. Y bueno, pues el Tobarra pues aún matemáticamente pues aún tenía opciones, ¿no? de llegar a esa segunda plaza, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que eso hizo que pues los nervios, tensión, hicieran que el partido se diera así, ¿no? Pues gracias que bueno, pues se nos dio bien, pudimos conseguir los 3 puntos. Y bueno, pues como bien ha comentado minutos antes Pedro, ¿no? Seguimos ahí en la pelea, estamos metidos en la pomada, y bueno, pues a seguir peleando, como dice el Cholo, ¿no? Jornada a jornada. Jornada a jornada, y con la implicación de jugadores, directivos y equipo técnico, ya que la situación, como veníamos diciendo anteriormente, no es que esté muy bien por parte del Ellín Deportivo. Hombre, en lo que se refiere a directivos, desde luego que no. Implicación, pues porque por desgracia me encuentro muy solo, siempre lo he estado diciendo, ¿no? Tengo la colaboración de 4 o 5 amigos, ¿no? Que los días de partidos, como son Juan Fajardo, el Manta, Julio Caballero ayudándome en la taquilla, en la puerta, ayer incluso su hija y su yerno echándome una mano en la taquilla, ¿no? Y bueno, pues colaboradores a los que les estoy enormemente agradecido, pero como directiva, pues la verdad es que por desgracia siempre estábamos Manolo y yo, y al faltar Manolo pues bueno, pues me he quedado, que es una cosa que siempre he venido reivindicando, ¿no? La soledad con la que me encuentro, ¿no? En estas gestiones de manejar el Ellín, ¿no? La implicación 100% de Pedro en lo que se refiere al tema deportivo y en relación con la plantilla, y yo pues bueno, pues en todo lo que se refiere a infraestructura del Ellín. Pero bueno, que vamos a intentar acabar la temporada digna, y bueno, y si es consiguiendo la permanencia, pues mejor, que es el objetivo que se marcó al principio de temporada. Una ansiada permanencia que no lo están dejando muy fácil los equipos rivales. No, hombre, esto ten en cuenta, José Ángel, que es una categoría muy difícil, ¿no? En la que, como vulgarmente se dice, ¿no? El más tonto te hace un reloj. Y además de la marca Omega, ¿no? Es difícil de mantener los puntos en casa, súper complicado por ambientes, por nivel de juego
sacar puntos fuera de ella, ¿no? Tienes que ser un super equipo y para poder eso, pues más o menos no holgadamente, pero que te hagan ganar en campos complicados, ¿no? Y bueno, los que somos así unos equipos más o menos de la parte media, pues la verdad es que nos cuesta horrores, tanto en casa como fuera, de sacar los puntos, ¿no? Considerar de que nosotros muchísimos puntos que nos hemos dejado en casa y hasta incluso algunos fuera, pues ha sido en los minutos de descuento, ¿no? Nosotros, analizando fríamente los partidos que se han dado, si contáramos solamente los que nos han marcado los goles, pero los empates o las derrotas que hemos cosechado a partir del minuto 85, podrías contar de que, sin exagerarte, tener entre 15 y 20 puntos más, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol, duran 95-96 minutos los partidos en esta categoría, y hasta que no pita el árbitro, pues bueno, pues tanto te marcan y te hacen perder puntos en lo que es. Lo hablamos con Pedro Saiz, el tema de la tarjeta roja, en el cual pues tiene que identificar el entrenador quién ha sido el del balón, y si no, pues no sé los partidos que le caerán a Pedro después de todo lo implicado que estuvo en el encuentro. La verdad es que es una norma absurda, es una norma en la que, bueno, pues a ver, en todos los campos de Dios pues suele pasar eso, ¿no? Que llegan resultados muy ajustados al cambio, al finalizar los encuentros y los nervios, y hacen, pues bueno, pues que los balones en unos campos se pierden, ¿no? En unos campos, si vas ganando, pues el saco de los balones que tiene el delegado pues se suele perder y no aparece un balón. En otros pues aparecen dos, como es el caso de ayer. Ayer pues sale un balón. Ten en cuenta que nosotros tenemos pista de atletismo, de que cuando sale un balón pues se pierde tiempo, ¿no? Y bueno, hubo una jugada que no sé, aparece un segundo balón en el campo, le da un ataque de arbitraje al colegiado y se va para el banquillo, y como explica la norma de que si no se identifica quién ha sido el que ha lanzado el balón, pues tiene que expulsar al entrenador. El entrenador quizá en eso es donde menos pendiente está, pues porque está dirigiendo, está corrigiendo que está el balón parado, y es cuando aprovecha más o menos y hasta incluso de espaldas, pero claro, como la norma es esa, pues va y no lo amonesta, sino que directamente va y lo expulsa, cuando en teoría, pues bueno, pues está el delegado de campo, que es el que tiene que llegar, en este caso Antonio Bartus, que es el que tiene que tener los balones ahí para, en caso de pedirlo el árbitro, solicitarlo, devolverlo al campo. Luego resulta de que también tienes un preparador físico. A cualquier jugador podías haber amonestado, pero como la norma, ya te digo, es tan absurda, que dice que tiene que expulsar al entrenador, pues bueno, pues a la calle. Y bueno, pues ahora en unos minutos pues leeré con detenimiento el acta del partido, los motivos que justifica, y bueno, pues haré un recurso al comité de competición, en la que a ver si quieren entender de que es que luego se identificó el preparador físico como que bueno, que fue el que lanzó el balón, pensando de que no volvía el de la grada, a ver si el castigado fuera el que realmente cometió la falta, ¿no? Y levantan el castigo, pero vamos, esto va a ser una lotería, es un 50%, lo mismo dicen que sí, lo mismo dicen que no. Importantísima esa baja, pues porque, como bien comenta Pedro, ¿no? Alpera es un sitio donde es ambiente caliente, y bueno, pues la labor de él, pues no es lo mismo estar en un banquillo que estar dirigiendo desde la grada, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues esperemos a ver el desenlace de lo que realmente sucedió, y al final pues no está marcado en el acta. Turno para hablar ahora de la situación económica. Sabemos que se han hecho papeletas, y cómo va esa venta de papeletas y cómo va la situación económica del club. No, pues a ver, lo que es la venta de papeletas, pues ya están más o menos en la calle desde hace aproximadamente un mes, ¿no? Pues se han entregado diversos colectivos para que intenten, porque el único objetivo no es ganar dinero, sino conseguir los fondos necesarios para poder terminar la competición, que es como reza en la papeleta: ayúdanos a terminar, ¿no? Como suele decir.
Y bueno, pues están entregadas. Ahora pues el sorteo es el día anterior al término de la competición, aquí en casa contra el Daimiel, la última jornada. Y bueno, pues algunas ya se han vendido, ¿no? Y otras, pues bueno, pues habrá que empezar a hacer la captación, ¿no? de las papeletas que se han entregado en comercios, en colaboradores, ¿no? Y bueno, pues el único objetivo, ya te digo, es terminar la competición. Pues al final, Alonso, esperemos que estemos ahí en otra temporada más del fútbol llinero, pero como decíamos anteriormente, tiene que haber implicación del pueblo de Llín y de personas responsables que quieran estar ahí. Yo, en ese sentido, José Ángel, nunca he sido dudoso, ¿no? Nosotros, desde la muerte de nuestro presidente, de Manolo, esto, si ya estaba difícil la situación, pues venía a dificultar aún más, ¿no? La presente temporada, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. De hecho, ya lo he comentado en otros medios de comunicación, que esto de ser así, el día 9 de mayo convoco una rueda de prensa en la cual voy a decir alto y claro de que por lo menos yo no inscribo de nuevo al equipo en la competición que corresponda, ¿no? Por los jugadores, por el entrenador, no es lo mismo decir no salimos, pero no salimos en preferente, a hacer un descenso en el campo, ¿no? Porque eso va a costar, ¿no? Y los jugadores y el entrenador están dejando el alma todo el año, partido a partido, y no se merecen el descender, ¿no? En el campo. Entonces yo ya te digo que comunicaré que en estas circunstancias ya no es que quiera o deje de querer, es que es imposible abordar otra temporada, sea en la categoría en la que sea, en estas circunstancias, ¿no? Por desgracia es así, y bueno, pues no sé qué más explicarte, ¿no? Yo me gustaría de que el fútbol aquí en Medellín no desapareciera. Si luego es en otra categoría, en segunda autonómica, o si alguien quiere lanzarse y seguir con este proyecto a su manera, a mí me van a tener siempre a su disposición. Si no es así, pues me marcharé, creo que con la cabeza alta y sin cargo de conciencia. Pero es así. Ojalá por el futuro de los chavales que vienen apretando desde las categorías inferiores, tanto de las escuelas deportivas de los Jiménez como por nuestro Llín juvenil provincial, ¿no? De que tengan un equipo, un referente arriba donde poder aspirar a decir, bueno, cuando acabe mi etapa de juvenil, pues tener un equipo aquí en mi pueblo donde poder jugar, ¿no? Eso es por lo que sí me alegraría muchísimo de que se lanzaran y que sea en la categoría en la que sea, pero que no desapareciera el fútbol. Pues esperemos que no se materialice ese 9 de mayo, esa rueda de prensa, y que podamos tener otra temporada más de fútbol, pero sin preocupaciones y sin problemas. Alonso. Ojalá, ya te digo que es un deseo, ¿no? Y que yo pueda la temporada siguiente pues sacarme mi abono y los domingos ir a ver al Llín Deportivo, o el Atlético Llín, o el Sporting Llín, o como quieran llamarse, en primera preferente, en primera autonómica, en segunda autonómica, donde sea, ¿no? Pero que no desaparezca el fútbol aquí en Llín. Bueno, pues Alonso, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, y esperemos que solamente esto sea un mal sueño. Pues gracias a vosotros, ¿no? Por esta oportunidad que me dais de poder hablar con la afición de Llín, con vosotros, con la gente de Llín, y bueno, y esperemos de que esto sea una mala pesadilla, y de que, como he dicho antes, de que esto no sea el principio del fin. Muchísimas gracias, Alonso. Gracias a ti. Hasta luego.
Y vamos a conocer cómo ha ido los distintos partidos en la primera autonómica preferente. Resultados de la primera autonómica preferente Grupo 1. Hemos estado hablando durante esta mañana de Lellín Deportivo 2, Unión Deportiva Tobarra 1, pero hay más encuentros. El Atlético Pedro Muñoz 3 contra el Albacete 3, el Valdepeñas 1, Huracán de Balazuete 0, Motillas 2, Atlético Puertollano 0, el Daimiel Racing Club 4, Cervantes 1, Atlético Tomelloso 3, La Solana 0 y finalizamos con el Alpera 4, Miguel Turreño 3. Así queda la clasificación. El Atlético Tomelloso con 74 puntos líder, segundo la Unión Deportiva Carrión con 61, la Solana con 60 en tercera posición y el Tobarra cuarta posición con 52 puntos a 8 puntos del tercer clasificado, que es la Solana. A partir de ahí la clasificación: quinto Valdepeñas con 45, Caudetano con 44, Atlético Puertollano con 43 puntos, Miguel Turreño con 41, el Cervantes Bogabús con 39, igual que el Motilla con 38, dos equipos, el Daimiel Racing Club y el Atlético Pedro Muñoz con 33 puntos, el Alpera con 32, el Albacete con 31 en la parte final de la clasificación, el Lellín Deportivo con el puesto número 15, igualado al Huracán de Balazote. Y en la parte final de la clasificación y colista, el Conquense B con 14 puntos. Próxima jornada muy interesante y en el cual vamos a estar muy atentos al partido que va a disputar el Lellín Deportivo en su viaje contra la Unión Deportiva Alpera. Pero hay más encuentros: el Albacete contra el Tobarra, el Conquense B contra la Unión Deportiva Carrión, el Huracán de Balazote contra el Caudetano, Atlético Puertollano contra el Valdepeñas, el Cervantes Bogabú contra el Motilla, la Solana contra el Daimiel Racing, Miguel Turreño contra el Atlético Tomelloso. Estos son los encuentros de la jornada número 30 de la primera autonómica preferente Grupo 1. Resultados en tercera división de esta jornada número 32 y estos son los resultados de los siguientes encuentros: Toledo 2, La Gineta 0, Conquense 1, Villarrobledo 0, Marchamalo 1, Almansa 0, Ciudad Real 2, Mora 0, Illescas 1, Madridejos 1, Villarrubia 1, Pedroñeras 0, Almagro 2, Atlético Bañés 0, Quintanal del Rey 0, Azuqueca 0 y otro empate a 0, sin goles en el marcador, el que se disputó entre el Albacete Balompié B, Manzanares. Así queda la clasificación esta jornada. El Conquense líder con 67 puntos, con 62 equipos, el Almagro y el Azuqueca, y con 55 el Almansa, que cierran los 4 primeros puestos de los playoffs a 2 puntos. Y muy atentos tiene que estar el Almansa, el Quintanal del Rey con 53, Madridejos con 50, con 49 el Illescas, con 68 el Villarrobledo, con 47 puntos el Toledo B, con 43 el Marchamalo, con 40 puntos dos equipos que se encuentran en la parte media de la clasificación, el Ciudad Real y el Mora, con 39 el Albacete Balompié B, con 36 el Villarrubia y el Pedroñeras, y ya en la parte final de la clasificación Atlético Bañés con 34, igual que el Manzanares con 28, La Gineta con 27 el San José Obrero, y en la parte de colista el Munera con 19. Próxima jornada y muy interesante en la tercera división nacional, grupo 18º. Estos son los encuentros: Manzanares contra el Toledo, La Gineta contra el Conquense, Villarrobledo Marchamalo, Almansa Ciudad Real, el Mora contra el Illescas, Madridejos Villarrubia, Pedroñeras Almagro, Atlético Ibañez contra el Munera, San José Obrero contra el Quintanal del Rey, y finalizará la jornada con el Azuqueca Albacete Balompié B. Resultados de la primera autonómica Grupo 1, aunque el ISO Club de Fútbol Amedas de la Mancha se retirara en la jornada número 20, nosotros vamos a seguir informando de cómo va la clasificación en esta categoría.
para todas aquellas personas que, aficionadas a la primera autonómica Grupo 1, pues deseen conocer cómo se va a desenvolver a falta de 4 jornadas para que finalice la liga, de cómo van los equipos que se enfrentaron contra el Isocu de fútbol. Y así son los resultados de esta jornada número 26. Empate a 1 entre el Fútbol Las Mesas Mahora, 3-0 Atlético Jareño 3, el Bonillo 0. Empate a 1 entre el Atlético Tarazona y el Valdeganga. Empate a 1 entre el Villamalé Atlético Bañés B. Perdía por la mínima el San Clemente frente al Quintanar del Rey B. El Chinchilla 1, Mota del Cuervo 0. Y el Olímpico de Madrigueras descansaba esta jornada, por lo cual conseguía los 3 puntos. La clasificación: Villamalea con 56, Atlético Jareño con 49, Quintanar del Rey con 47, Atlético Tarazona con 46, con 42 el La Roda, con 39 el Fútbol Las Mesas, con 38 puntos el Olímpico de Madrigueras, con 37 Manchego Provencio, con 34 puntos el San Clemente, con 33 el Chinchilla, con 32 el Bonillo, con 30 puntos el Cultural de Valdeganga y el Atlético Ibáñez B, con 26 el Atlético Mahora y con 24 el Mota del Cuervo, cerrando la clasificación. Próxima jornada: Olímpico de Madrigueras contra el Fútbol Las Mesas, Atlético Mahora contra el Atlético Jareño, el Bonillo contra la Roda, el Manchego Provencio contra el Atlético Tarazona, Cultural de Valdeganga contra el Villamalea, Atlético Bañés B contra el San Clemente, y cierra la clasificación, cierra la próxima jornada el Quintanar del Rey B contra el Chinchilla. Y a las 4:30 en el Municipal de Almansa, en el campo B, se disputaba el Almansa y las escuelas de fútbol base de Lellín Juvenil en la Liga Nacional, en el grupo número 15 en esta jornada número 28. El señor colegiado Miguel Navarro García, solamente hubieron 2 goles y estos fueron a favor de la Almansa. En el minuto 70, Roberto Carbonell rompía la portería de Lellín y así ya en el 87 dejaba el partido por cerrado. José Antonio García fue el que consiguió el gol. Muy poquitas tarjetas amarillas, una para la Almansa en el 28 de Daniel Acosta y 2 tarjetas amarillas para las escuelas de fútbol base de Lellín, en el 75 de Carlos Alcázar y en el 81 de Aarón Fernández García. Y terminamos hablando de fútbol y hablando de los juveniles. Liga Nacional Juvenil, grupo número 15, en el cual pues se está disputando la jornada número 28. Se disputó este pasado fin de semana y estos son los encuentros. El Cabanillas 4, Azuqueca 1, que ya en su día se invirtió el orden. Y el Ciudad Real 1, Albacete 2, Miguel Turreño 5, La Solana 0, Albacete Balompié B 2, Almagro 3, Guadalajara 0, Sonseca 2, Ciudad de Cuenca 4, Illescas 0. El resultado que estuvimos atentos y al final se perdió el viaje, el desplazamiento hacia Almansa para las escuelas de fútbol base de Lellín. Resultado 2-0 a favor de la Almansa. Villarrobledo 0, Toledo 2, Formación Deportiva 2, Atlético Tomilloso 0. Así queda la clasificación. Líder el Almagro, segunda posición para el Global Caja de Cuenca con 50, a 4 puntos del líder Atlético Tomilloso con 47, con 46 2 equipos, el Toledo y el Albacete Balompié, con 45 el Guadalajara, igual que el Ciudad de Cuenca, bajando en la clasificación hasta la posición número 8, con 44 puntos el Azuqueca, con 39 2 equipos, el Formación Deportiva y el Almansa, con 38 el Cabanillas, con 36 el Sonseca, y hasta la posición número 13 las escuelas de fútbol base de Lellín con 34 puntos, con 33 el Villarrobledo, con 31 el Illescas y con 30 el Ciudad Real. Ya en la parte final, duelo de colistas entre el Miguel Turreño y la Roda. Y la próxima jornada, la jornada número 29 de la Primera Nacional Juvenil, grupo número 15, en el cual son los siguientes encuentros: el Atlético Tomilloso Azuqueca, el Cabanillas Ciudad Real, el Albacete contra el Miguel Turreño, la Roda contra el Albacete Balompié B, Almagro Guadalajara, Sonseca Ciudad de Cuenca, Illescas Almansa, Toledo Formación Deportiva, y aquí en Lellín
Próximo partido de las escuelas de fútbol base de Lellín será contra el Villarrobledo. Y el sábado por la tarde a las 6:30 en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva de Albacete, Andrés Iniesta, se celebraba el Albacer Camping Los Batanes contra el Lellín Deportivo de la Liga Juvenil Provincial. Quedaba resultado 1-7. El señor colegiado Francisco Tendero Martínez, y estos fueron los goles. Solamente hubo una tarjeta amarilla para el conjunto de Lellín Deportivo, para José Antonio Terrés en el 64, pero baño de goles para los más juveniles de Lellín Deportivo. Comenzaba el encuentro adelantándose Alejandro en el minuto 14. El empate a 1 venía de Omar por parte del Albacete, y a partir de ahí ya no había color para el conjunto de Lellín Deportivo, ya que el segundo de los goles de Alejandro Sánchez en el 21, Alejandro González tercero marcaba en el 39, el 1-4 de Adrián en el 45, y a la segunda parte volvería Adrián Moreno a conseguir gol, el segundo que subiría en su tanda personal. Alejandro González en 1-6 y el 1-7 definitivo ya en el 65 de Alejandro González, por lo cual 3 goles de Alejandro González, 2 goles de Alejandro Sánchez, y así varios goles más que harían que el resultado definitivo de 1-7 subiera al marcador. Resultados juvenil provincial, grupo 1, jornada número 22, Chinchilla 0, Almansa 1, los Batanes, Albacer Camping Los Batanes C 1, Lellín Deportivo 7. El Albacete A, empate a 2 entre el Albacete A y el Zona 5 de Albacete. Empate a 2 entre el Huracán del Albacete y el Caudetano. Balompédica Albacete 2, Albacete B 3. La Federativa Albacete 0, Albacer B 3. Montalegre 0, Alpera 1. Y Almansa B 1, Munera 0. La clasificación de los 16 siguientes equipos de esta categoría de juvenil provincial grupo 1. El Almansa líder con 51, segundo para el Zona 5 de Albacete, tercero para el Albacete A, cuarto Almansa B, quinta posición para el Balompédica Albacete, sexta para el Huracán de Balazote, séptima para el Chinchilla, octava posición Caudetano, novena para el Munera, y ya en la parte media-baja de la clasificación el Albacer B, con Albacete, el Alpera, y en la posición número 13 el Lellín Deportivo con 20. Ya parte final de la clasificación, los 3 últimos equipos son el Federativo Albacete, Montalegre y cerrando el Albacer C. Próxima jornada en la cual pues muchos son los partidos de la jornada número 23 y les detallamos ahora mismo cuáles son los siguientes encuentros. El Munera contra el Chinchilla, Almansa contra el Camping Los Batanes C. El Lellín Deportivo se enfrentará contra el Albacete A, Zona 5 Albacete contra el Huracán de Balazote, Caudetano contra el Balompédica Albacete, Albacete B contra el Federativo Albacete, y los 2 últimos encuentros son el Albacer B contra el Montalegre y el Alpera contra el Unión Balompédica Almansa B. Ya hemos estado hablando del fútbol en Lellín. Y ahora es turno para hablar de baloncesto. Todo el deporte y dinero en Solo Radio, Radio Marca. Y ahora es turno para hablar de baloncesto y del buen baloncesto con el AD Lellín. El resultado de este fin de semana no ha sido muy afortunado. Miguel Esteban 73, AD Lellín Rigós del Levante 69, pero es que el AD Lellín lo ha dado todo hasta el final. Vamos a hablar con su entrenador, Dani Fernández. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hablar de ese encuentro
73-69. Pues una pena, una lástima, porque a falta de un segundo ganábamos de 2 y nos forzaron la prórroga con un tiro bastante afortunado y bueno, en la prórroga no tuvimos opciones de sacar ese partido que nos hubiera gustado. Fuimos dominando con trenzas muy pequeñas durante el partido, pero siempre por delante, incluso en el último cuarto con trenzas de 7-8 puntos. Miguel Esteban, para ellos era la última opción de capturar sus opciones de meterse en playoff, y se la jugó todo por el todo y le salió bien. Y la lástima es eso de jugada que en baloncesto, que para el que la mete es lo bonito y para el que la recibe pues es se te queda la cara de tristeza, ¿no? Pues nos empataron. Y bueno, además de que el equipo ahí ya estaba cargado algo de faltas y que físicamente no estamos todavía bien tras el parón de Semana Santa, pues el equipo en la prórroga no pudo sacarse pues eso, esa victoria que para nosotros nos había dado unas opciones muy buenas de acabar primero de grupo. Porque así da gusto ver la clasificación, aunque estemos en el grupo B en esta segunda fase. Líder el Metálicas Ferroal, pero en esa segunda posición el Adebellín Rigos del Levante, a solamente una victoria de estar ahí en lo más alto. Pero es que está el Adebellín, el Miguel Esteban, el Cuenca y el Mora con 8 victorias. Sí, sabemos que iba a ser muy justo y va a ser muy igualado hasta la última jornada. Por eso pasaba todas nuestras opciones de quedar primero, porque se meten los dos primeros para jugar playoff, pero ese primer puesto pasaba casi por ganar este fin de semana por a Miguel Esteban. No ha podido ser, aún así tenemos esos dos próximos partidos que nos puede permitir entrar en estas plazas, pero hay que reconocer que ahora está un poquito el panorama más complicado, porque fíjate que acabas de repasar por la clasificación y somos cinco equipos para los puestos. Así que bueno, veremos a ver si, como sobre todo la semana que viene, que hay enfrentamientos directos. Nosotros jugamos contra Polígono en casa, pero luego hay de esos 5 equipos, 4 se enfrentan entre ellos, y a ver cómo se depara todo, pero vamos, a la última jornada va a estar emocionante. Mirando aquí la clasificación y los próximos partidos, es que tienes toda la razón, es que hay muchos partidos ahí de lucha, pero entre comillas, y en el cual no nos podemos despistar, es el partido que tú comentas, que se va a disputar a las 6:30 el próximo sábado en el pabellón número 1 contra el colista, que es el Polígono. Puede dar la sorpresa y esperemos que no. Hombre, ojalá que no. Te lo puso de todas maneras las cosas difíciles en Toledo, que ganamos solo de 7 o 8 puntos creo al final, y incluso se puso por delante en el último cuarto. Aún así, ya te digo, no es por nada, pero si vamos a ganar este fin de semana, que lo hemos tenido hasta el último segundo con esa jugada que te he dicho, dependíamos de nosotros para quedar primeros. Hay que recordar a la gente que quedando primeros evitábamos para jugar el futurible playoff a Guadalajara. De esta manera, pues bueno, de meternos en playoff, creo que el primer puesto, Daimien, que yo creo que es el todo favorito a pasar primero, pues va a dejar las cosas muy difíciles. Aún así, fíjate que hasta la última jornada pues va a estar esto, pues eso, el que cometa un error más de luego sí que lo va a pagar caro. Nosotros tenemos una pequeña ventaja sobre muchos equipos, que la verdad particular, quitando con Mora, lo tenemos ganado. Así que bueno, ya te digo que sobre todo en nuestro campo la próxima semana no pintar, esperar acontecimientos de los rivales y bueno, pues a esa última jornada a ver lo que sucede. Y además el último de los partidos, que también es complicado, contra uno de los equipos directos, que va a ser el Mora, y además en su casa. Sí, además nos hemos informado de que allí sí que va a ser muy, muy complicado ganar. Hombre, imposible no, porque en baloncesto no hay nada, pero es un equipo que, sobre todo en esta segunda fase, no ha perdido todavía ningún partido. La semana que viene tiene, yo creo que un hueso duro, que es jugar contra el líder en el campo del líder. Aún así es un equipo que va con muy buena dinámica, y lo trabajamos en la última jornada, que es lo que no queríamos, por eso haber ganado a Miguel Esteban. A lo mejor en la última jornada nos podíamos haber permitido un pequeño tropiezo. De esta manera ya te garantizo que no tenemos que ir así, sí o sí a ganar allí. Pues es un equipo muy complicado, porque llenan el pabellón, meten 500 personas, pues eso, tienen muchísima afición. Es un equipo que ya en casa nos ganó de 3 en un partido súper igualado, o sea que va a ser bastante complicado. La pena pues haber gastado ese comodín, sobre todo rozándolo como lo tuvimos, como te he contado antes, y no haber aprovechado la oportunidad del partido del sábado. Y cambiamos de tema y hablemos de los juniors. Ya creo que finalizada su liga, ¿podemos hacer ya una valoración de cómo han ido los juniors en esta temporada? Pues sí,
empezamos con un equipo prácticamente medio equipo era nuevo, incluso muchos jugadores de los nuevos eran su primera vez que competían, y entonces eso hemos tardado en acoplarnos, pero fuimos de menos a más, y estuvimos luchando para meternos entre esos primeros de playoff hasta la última jornada. Fíjate, hubo un triple empate o cuádruple empate que nos dejó a nosotros fuera, precisamente por eso, porque fuimos de menos a más, y lo sabrás, en la primera vuelta el equipo pues perdió de bastante diferencia. Cuando el equipo se acopló y empezaron a evolucionar, pues ganando los partidos, pero lo sabrás, los particulares los teníamos perdidos. Entonces, cuando llegamos a la última jornada con 2 o 3 equipos empatados, pues por el average nos quedamos por adentro del playoff. Hubiera sido, yo creo, pues un premio pues para los chavales, porque yo creo que acabaron jugando incluso, fíjate, contra el líder en su campo, dando la cara de perder solo de 7 o 8 puntos, así que hubiera sido pues eso, la guinda al pastel. No ha podido conseguir, pero bueno, yo creo que hemos sembrado pues eso, unos cimientos buenos para el año que viene. Yo creo que vamos a tener, tanto en el junior masculino, va a tener un gran equipo, porque ya todos serán de primer año, y el año que viene yo creo que van a dar ese salto que la experiencia de este año les va a dar, y yo creo que hay que sacar buenas conclusiones. Lo único, pues bueno, que con la Miguel Olayo, sí que la temporada verás particular, pues te has quedado fuera de jugar, pues a lo mejor una fase que ellos son un playoff, que ellos sí que lo hubieran hecho como selección. Y solamente nos queda ya hablar de las categorías menores. Ya estamos en el mes de abril, ya van bajando el ritmo de las competiciones para algunas de las categorías, y todo ello es el gran trabajo que se realiza día a día desde las escuelas del club. Sí, este fin de semana ya han vuelto después de parón de Semana Santa a competir. 2 equipos han ido a Albacete, tanto el cadete masculino como el infantil masculino A. El infantil masculino B descansó. Las chicas aquí el sábado también consiguieron una victoria aquí en Ellín, en Villatoledo también en el masculino. Pues bueno, ya poco a poco, después de esta Semana Santa, estas últimas semanas, porque ya también hubo parón el viernes, después del Viernes de Dolores, pues ya estamos otra vez metidos en la dinámica. Y la verdad que sí, que para nosotros, siempre lo digo, que el resultado no es importante, obviamente que gusta ganar, pero que el trabajo que se está haciendo, ya bien sea de monitores del club como de los propios padres, que nos ayudan muchísimo, sobre todo a la hora de llevarnos, porque coinciden muchos horarios. Estamos por eso satisfechos de su rendimiento y de ver cómo evolucionan, y bueno, pues como te digo, año tras año se recogiendo esa siembra, y de vez en cuando sacando generaciones que dan gusto tanto en femenino como en masculino competir. Hemos tenido a Dani Fernández, entrenador del ADB Ellín. Muchísimas gracias, Dani. A vosotros, un saludo. Resumen rápido de la jornada número 6 del Grupo B de la segunda fase, Primera Nacional masculina. Resultado: Miguel Esteban 73, ADB Ellín Riegos de Levante 69, Global Caja de Cuenca 68, Baloncesto Cristana 49, el Mora 59, UCA 47, el Polígono 53, Metálicas Iberfitness 60. La clasificación: líder Metálicas, segunda para ADB Ellín Riegos de Levante con 8 victorias, y como decíamos anteriormente en la entrevista, 4 equipos con 8 victorias: el Miguel Esteban, el Global Caja de Cuenca y el Mora. Lucas, sexta posición con 3 victorias, y con 2 en la parte final de la clasificación, el Baloncesto Cristana y el Polígono. La próxima jornada, y quedarán solamente 2 jornadas para finalizar lo que queda de esta segunda fase interesante y emocionante, donde las haya. Baloncesto Cristana contra el Miguel Esteban, Metálicas contra el Mora, el Luca contra el Global Caja de Cuenca, y el colista, el Polígono, contra el ADB Ellín Riegos de Levante. El próximo partido será el sábado a las 6:30 en el pabellón Adolfo Suárez de nuestra localidad. ADB Ellín Riegos del Levante contra Polígono. Seguimos en los desayunos deportivos de Solo Radio. Todo el deporte guinero en Solo Radio, Radio Marca. Y continuamos hablando de natación, y empezamos hablando porque la noticia saltaba este pasado sábado. Nerea Ibáñez competirá con España en la Copa Latina. Después de 6 años, la Copa Latina de Natación volverá a ser disputada como parte del ciclo olímpico juvenil, y en ella tomará parte la agramonera Nerea Ibáñez del Club Natación Albacete.
que ha sido seleccionada por la Real Federación Española de Natación. La competición tendrá lugar entre el 29 de abril y el 1 de mayo en Santiago de Cali, Colombia, en el complejo acuático Hernando Botero Obrane. Y la selección española estará formada por 8 nadadores dirigidos por Albert Tubuella. Nerea Ibáñez competirá en las pruebas de 50 y 100 metros libres, además del relevo. La nadadora de Agramón vuelve pues a ser convocada con el equipo nacional. Hace 2 temporadas compitió en Moscú, también representando a España. Es la noticia, Nerea Ibáñez competirá con España en la Copa Latina. Ahora sí, hablamos de lo que sucedió en la piscina climatizada de Ellín. Y es que este pasado fin de semana se celebró en la piscina climatizada de Ellín el Campeonato Provincial de Natación de Deporte en Edad Escolar, donde participaron los atletas del Club Natación y Buceo Ciudad de Ellín. Y vamos a hablar de esta prueba con su monitora, con una de las monitoras del Club de Natación y Buceo Ciudad de Ellín, que es Lorena Sánchez. Buenos días. Buenos días. Háblanos de esta prueba porque vinieron casi más de 300 nadadores y familiares de los distintos clubes de la provincia: Albacete, Villarrobledo, Almansa, Chinchilla, Caudete, La Roda. La fiesta de la natación estuvo este pasado fin de semana en Ellín. Sí, por supuesto. La verdad que la piscina tuvo un ambiente muy bueno. Cuéntanos más o menos cómo se organizó esta prueba para que, como hemos dicho anteriormente, haya sido un éxito de participación. Pues nada, empezamos con los preparativos ya el jueves por la tarde, martes, preparando todo para que estuviera acondicionado para cuando vinieran todos los nadadores. Se preparó todo para lo que era necesario para los árbitros y jueces que venían, y se acomodó la piscina para que todos los clubes que venían de los distintos sitios tuvieran sitio para poder estar cómodos durante la realización de la prueba, y además también se acomodó las gradas para los padres. Por la mañana vinieron los más mayores y por la tarde vinieron los pequeños. Se disputaron las pruebas de 200 metros de espalda, 200 metros mariposa, 100 metros braza, 100 metros libres y distintas pruebas de relevos como 4x80 y 4x100. ¿Sabemos ya resultados sobre los distintos nadadores locales que participaron en este deporte escolar? Sí, por supuesto. Mira, en pruebas individuales tuvimos la participación en todas. En 200 de espalda tuvimos la participación de tres nadadores de la categoría infantil, y la verdad que quedaron en muy buenos puestos en su categoría, quedaron entre tercero, cuarto, sexto, están bien clasificados. Luego en la de 200 mariposa tuvimos la participación de Alejandro García, que lo realizó muy buena prueba, y sobre todo la prueba estrella en nuestro caso fue 100 libres, que lo realizaron casi todos los nadadores del club, pero hay que destacar a Alejandro Jiménez y a José Francisco Ramón, que bajaron del minuto en los 100 libres, y Alejandro en su caso hizo 56-36 y José Francisco hizo 58-30, que la verdad que son muy buenas marcas. Y solamente nos queda ya esa fase regional que será en Albacete. ¿Cómo van a llegar los nadadores ellineros? Yo creo que bien, se ha notado el parón de la Semana Santa, además en nuestros pueblos la Semana Santa se vive intensamente, pero están preparados, están con ganas y con muchísima ilusión. Y conocíamos el sábado por la mañana la participación de Nerea, la atleta ellinera, la nadadora ellinera de Agramón, que al final participará en esa Copa Latina. Es todo un honor que haya empezado en el club de nuestra localidad. La verdad que sí, nosotros cada noticia que nos llega de ella es un orgullo, es una ilusión, porque aunque no esté ya con nosotros es como si fuera parte nuestra, y entonces ver que la han seleccionado es una alegría muy grande para nosotros también, y la verdad que le damos desde aquí la enhorabuena. Ya se la dimos personalmente el sábado, pero desde aquí otra vez. Y de donde sale buena cantera como Nerea, también hay buenos nadadores del Club de Natación y Buceo. Tenemos cantera para años, tenemos nadadores que seguramente van a llegar a un nivel pues más extraordinario o a un nivel más nacional. Yo creo que sí, si no pasa nada no está lejos llegar otra vez a un nivel nacional.
dentro de, si no es este año, el que viene. Y además tenemos una cantera de niños pequeños que han entrado recientemente que, vamos, apuntan maneras ya. Pues esperemos que lleguen a lo más alto de la natación, aunque es un deporte muy complicado y con muchas horas de esfuerzo. ¿Cuánto suele nadar un nadador o cuál suele ser la planificación de un nadador de los más pequeños que tenéis en el Club de Natación de Buceo Ciudad de Guillén? Pues de los más pequeños suelen nadar nadan 4 horas a la semana. Los entrenamientos son intensos, no llegan a ser las distancias que hacen los mayores, pero perfectamente pueden hacer unos 2.000, 3.000 metros, además añadiéndole que tienen todos los días media hora antes de entrenamiento de seco, de saltos, de otro tipo de ejercicios para motivarlos y poder mejorar a la hora de la natación. Aunque estamos ya en el mes de abril, seguramente el plazo de inscripción para nuevos nadadores está cerrado, si no me equivoco. ¿Y cómo pueden apuntarse ya para la temporada del año que viene? Pues nada, solamente a ver, cerrado no está. Lo único que tendría que venir sería hablar con nosotros, con cualquiera de los miembros del club, bien con los entrenadores, los monitores o con los de la directiva. Pero vamos, hombre, ahora mismo ya podría inscribirse, pero ya no podría participar en ninguna competición porque ya estamos a más de la mitad de la temporada, entonces no, pero podría empezar ya a ir a probar y ver si le gusta o no le gusta para empezar en octubre con muchas ganas y muchas fuerzas. Pues hemos hablado de este interesante deporte, la natación. Se disputaron 5 jornadas anteriores en Albacete, en La Roda, volvió a ser la tercera jornada otra vez en La Roda, viajó hasta Villarrobledo y este pasado fin de semana fue en ello. Hemos hablado con Lorena Sánchez. Muchísimas gracias por haber estado estos minutos en esta mañana de información deportiva. Gracias a vosotros. Y ahora es el turno para hablar de carreras populares y de atletismo. Y continuamos hablando de carreras populares, ya que se celebró en este pasado fin de semana la edición número 14 de la Media Maratón Villa de la Roda, puntuable para el Circuito Provincial de Carreras Populares. Y además María José del Toro homenajeó a su padre con un nuevo récord en la Roda. Decir que María José del Toro, del Club Deportivo Polideportivo Atletas Rodenses, y Jesús Montejano, del Club Atletismo La Cañada de la Roda, vencieron en la edición número 14 de la Media Maratón Villa de la Roda, prueba puntuable para el Circuito Provincial de Carreras Populares que organiza la Diputación de Albacete, en una tarde magnífica en el aspecto climatológico y con muchísimo público en las calles. Más de 800 atletas tomaron la salida, además de las 50 damas que participaron en la 10ª carrera de la mujer y que también tuvo muchísima aceptación. La prueba fue solidaria, pues la Asociación Mentes Abiertas de la Roda recibió €1 por cada inscripción. La fondista rodense no pudo homenajear a su padre, fallecido hace apenas unos días, de mejor manera que logrando su 10ª victoria en esta carrera. María José del Toro estaba muy afectada por este luctuoso acontecimiento y dudaba seriamente sobre su participación en el evento. Muchos días sin dormir, sin entrenar, con la tensión propia del desenlace y la tristeza final. Sin duda, argumentos poco favorables para afrontar una media maratón, pero la flamante campeona del mundo en campo a través, en la categoría más 35 años, ofreció un tributo magistral, con récord y emoción contenida hasta la meta, donde fue abrazada por un mar de lágrimas por su esposo y familiares cercanos. Por su parte, el también rodense Jesús Montejano se convirtió en el primer atleta local en categoría masculina en vencer en la media maratón de la Roda y lo tuvo que pelear especialmente en los primeros kilómetros con una firme oposición de Pedro Amores, José Agustín Valiente, Diego López y Juan Carlos Hernández. No fue hasta el kilómetro 7 cuando Montejano fue pillando y tomando cierta distancia sobre sus perseguidores, rompiendo totalmente el grupo y adquiriendo una ventaja de 5 segundos sobre Amores, Valiente y López,
que ya habían dejado atrás a Hernández con 38 segundos por medio. En el kilómetro 16 la carrera estaba prácticamente decidida y Montejano se había marchado hasta 43 segundos de distancia sobre Pedramores y 58 sobre Agustín. Casi 2 minutos de ventaja a Diego López y 3 minutos a Juan Carlos Hernández. Bien es cierto que la marca de Jesús Montejano no fue extraordinaria, 1 hora 12:55, pero la alta temperatura impidió cualquier tipo de excesos en casi todos los corredores, a excepción de María José del Toro, que rebajó el récord trazado en 13 segundos. La media maratón de la Roda acabó siendo una carrera extraordinaria en todos los sentidos, más allá del propio acontecimiento deportivo, mucho público, puntos de animación por las calles, guardería infantil gratuita para niños y la guinda de la 10ª carrera de la mujer, donde las 3 primeras clasificadas fueron Olga Almansa, Noelia Morcillo y Ascensión Fernández. Mercedes Márquez, directora provincial del Instituto de la Mujer, que estuvo presente en el evento junto a la diputada provincial de Deportes, María Victoria Leal, destacó que esta carrera había sido todo un ejemplo para la integración de la mujer al mundo del deporte. La instalación de la guardería con los niños perfectamente atendidos libera además a las madres para poder correr y además que tienen la opción de afrontar la media maratón o la prueba más corta de 6 kilómetros, explicó Mercedes Márquez. El equipo más numeroso en línea de meta fue el Club Atletismo Tarazona, con 57 corredores finalizados en meta, por delante de La Cañada con 33, Don Quijote con 28, 27 de Agosto de Madrigueras con 27, Acero Sport con 24, Albacete Diputación con 21, el Club Caliliebres de la Roda con 19, Chinchilla con 19 y Ellín con 17. Los 5 primeros recibieron un premio especial, aunque el club local cedió su obsequio al 6º clasificado. Próxima cita del Circuito Provincial de Carreras Populares que organiza la Diputación de Albacete llegará hasta Barrás el próximo fin de semana con la celebración de su 9ª carrera popular. El trazado de 10.200 metros se presenta absolutamente llano, ideal para realizar buenas marcas, y la carrera comenzará a las 5 de la tarde del próximo sábado 9 de abril y se espera la presencia de más de 1.000 atletas. La clasificación queda de esta manera: primer puesto para Jesús Montejano Patiño, segundo para Pedramores y tercero para José Agustín Valiente. En la categoría de chicas, primer puesto para María José del Toro, segundo para Alba María Reguillo y tercer puesto para María Ángeles Magán Talavera. Y en esta media maratón Villa de la Roda también hubo participación ellinera con distintos clubes que viajaron hasta la capital del Miguelito. Y es que el Club Premier Ellín viajó Diego Roldán del Pueblo con un tiempo de 1 hora 32:11, quedando en promesas masculino segundo clasificado. Buena marca para el ellinero. Por parte del Adventure Bike Ellín La Bajera, una participante, Isabel Pinar Selva, 1 hora 57:57. Y 18 integrantes del Club Atletismo Ellín llegaron a la línea de meta y estos son sus resultados. Antonio Serrano de la Rosa, 1 hora 30:00. Daniel Ruiz Sáez, 1 hora 35:14. Roberto Carlos Ruiz Villena, 1 hora 37:20. Alberto Castillo Ñate, 1 hora 37:20. Rafael López Muñoz, 1 hora 39:15. Eloy López Roldán, 1 hora 42:46. El segundo puesto en veteranos G de Dionisio del Olmo Salmerón, 1 hora 45:01. El tercer puesto en veteranas B de Isabel Martínez González con 1 hora 45:03. Sergio Blázquez Pastor, 1 hora 45:26. Conchita Jiménez Lorente, 1 hora 47:09. Fernando Alfaro Berruga, 1 hora 49:47. Marco Antonio Campillo Carreño, 1 hora 51:31. Antonio de Napaz, 1 hora 51:31.
Víctor Pérez Vallés, 1 hora 52:47. Margarita Rodríguez Palacios, 2 horas 03:43. José Cuesta Martínez, 2 horas 06:04. María de los Ángeles Díaz Toledo, 2 horas 16:23. Y finaliza la clasificación con 2 horas 21:46 de Juan Antonio Morata Hernández. Y este domingo se disputaba en las pistas de atletismo de Albacete la segunda de las pruebas del circuito provincial de atletismo, en la cual se desplazaban 2 integrantes del Club Deportivo La Glorieta en la categoría juvenil masculino. Cristian Quevedo de la Peña, que obtenía sendos resultados desiguales en 100, 800 y en longitud, pero sí que al final, pues buenas sensaciones para la prueba que se disputará el próximo día 10 de abril, también en Albacete, donde se dejan todas las expectativas para poder participar en el campeonato regional, que en este año, en 4 zonas distintas, en 4 competiciones distintas, se podrá, si así lo desea, ser campeón regional de alguna de las disciplinas. Pero sí que estamos también atentos, ya que Sofía Sánchez conseguía el 3er puesto en peso, dando opciones a estar en esos campeonatos regionales. Desde aquí la enhorabuena desde los micrófonos de Solo Radio. Todo el deporte y dinero en Solo Radio, Radio Marca. Y es que la marcha BTT de Madrigueras estuvo muy congregada de participantes y así se demostró en las clasificaciones finales. 560 bikers se dieron cita en esta localidad, donde el primer puesto en la categoría masculina fue para Antonio Peinado Garriga, con 1 hora 30:19. Segundo puesto para Santiago Madrona Tornero, con 1 hora 30:19, muy disputado. Y se tuvo que decidir en la línea de meta. El tercer puesto para Alberto López Bernabé y el cuarto puesto también para el leginero César Ruiz Galera, que lo está haciendo muy pero que muy bien en este circuito provincial de BTT. Quinto puesto para Mario Alarcón Fernández y ya sexto clasificado Ángel Vitoria Arribas. 3 sellineros, Alberto, César y Mario, en lo más alto de la clasificación masculina. Y en la clasificación femenina, Ana López Moreno, primera clasificada, segunda para Verónica González Navarro y tercera para Ruth Herreros Valiente. Resultados muy desiguales en la marcha BTT de Madrigueras. 10 integrantes del Team Premier Ellín se desplazaban a esta localidad. Juan Moreno Valero, 1 hora 38:20. Enrique Boluda Jiménez, 1 hora 38:20. Ángel Miranda Ruiz, 1 hora 48:02. Con el tiempo de 2 horas 11:29, Fernando Toboso Fernández. También Ovidio Javier Cabezuelos Villora, 2 horas 13:56. Y finaliza Carlos Iván Martín Ruiz, 2 horas 37:30 del equipo Team Premier Ellín. Más equipos se desplazaron hacia esta localidad, como ellos el Lule School, Deportes Ellín y Tobarra. Un participante, Adrián Marín Ruiz, 2 horas 23:40. Del Base Deportes Josele, Emilio José Quílez Pinar, 1 hora 50:01. Augusto Muñoz Cózar, 1 hora 53:03. Yulema Rodríguez Marín, el élite femenino, segunda clasificada, 2 horas 08:11. Y Germán Hervás Ortuño, 2 horas 08:14. También del Adventure Bike Ellín La Bajera, 7 participantes. Juan Carlos Martínez González, 1 hora 53:02. Francisco José González Ruiz, 1 hora 53:52. José Carlos Oliva Marín, 1 hora 54:23. Jorge Cantos Martín, 1 hora 55:49. El octavo puesto, sub-23 masculino de Miguel Ángel Sánchez Pérez, 1 hora 58:25. Miguel Ángel Martínez Morcillo, 2 horas 07:43. Y finalizamos José Antonio Sánchez Moya, 2 horas 28:10.
Y también destacamos el tercer puesto en la general de Alberto López Bernabé, 1 hora 30:20, quedando en élite masculino primer clasificado. Y el quinto puesto de Mario Alarcón Fernández de 1 hora 31:07, Máster 30 masculino, tercer clasificado. Todos ellos integrantes del Club Ciclista Ellín. Pero hay más participantes, entre ellos José Ángel Tendero Pardo, 1 hora 33:39, segundo puesto, Máster 45 masculino de Francisco López Jiménez, que en la general quedaba en la posición número 18. Jesús Juárez Campos, quinto en Máster 40 masculino. Primer puesto en sub-23 masculino de Miguel Bleda Poveda, con 1 hora 37:40. Francisco Javier Iniesta Martínez, 1 hora 39:00. David Martínez Moreno, 1 hora 39:11. Roberto Moreno Rodas, 1 hora 40:36. Ramiro López Fajardo, 1 hora 44:30. Pedro José García Navarro, 1 hora 48:02. Y el segundo puesto junior masculino de Marcos Redondo Cantero, 1 hora 51:17. Antonio Vargas López, 2 horas 04:48. Y José Alejandro Tarancón Caballero, 2 horas 10:13. Y terminamos con el quinto puesto en élite femenino de Beatriz Jávega Higuera. Y esto ha sido todo el deporte llinero, en la sintonía del 90.6. En Solo Radio Llín, Radio Marca. El próximo lunes, más información deportiva de Llín y comarca. Ya sabes que puedes escuchar la repetición de los desayunos al finalizar el espacio informativo de Primera Plana con Lourdes Gómez. Y si lo quieres repetir y escuchar a lo largo de toda la semana, en www.ellinsoloradio.com. Mañana cita con los políticos en los desayunos de Solo Radio y con José Aurelio Martínez. Si tienes alguna duda, alguna pregunta que deseas hacer a cada uno de los representantes políticos de nuestro ayuntamiento, a través de participaallin@soloradio.es o a través de nuestras redes sociales, puedes dejar las dudas o preguntas que desees formular. Sin más, finalizamos este espacio de deportes de los desayunos de Solo Radio. Un placer quien ha estado esta mañana con todos vosotros, José Ángel Ruiz. Y nos vemos en próximas ediciones de los desayunos de Solo Radio. ¡Hasta luego! Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM. La radio de tu ciudad. Solo Radio.